Bueno, vamos con la segunda sesión de esta quinta edición de La Casa Roja. Va a hablar Alejandro Martínez Sobrino, que ya me ha reñido, me ha pre-reñido. No ha escrito bionota. Alex es profesor de esta casa desde hace muchos, muchos años. Es muchos demasiados, por la parte que me toca. Latinista, clasicista, no sé si clásico también, pero un gran especialista en estudios clásicos y latín, y con incursiones frívolas en el mundo anglosajón. De vez en cuando se deja, como hoy. Así que nada. No te voy a decir muchas gracias, No, pero sí, vale, vale. No, muchas gracias por gracias. acompañarme en este Muchas, viaje. muchas gracias. Bueno, evidentemente no voy a dar gracias a la organización por haber aceptado, por haber aceptado mi comunicación. Bueno, estoy todavía decidiendo si leer o no, pero vamos Le a voy a empezar. reñir con la hora. Sí, déjalo. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente de esta novela, pero solo de esta novela. ¿Vale? Ayer nos hizo una presentación muy interesante Jorge, en que abordaba muchos elementos que se podrían abordar a la hora de estudiar esta novela. Yo no voy a hacer eso, no es mi especialidad. Yo voy a mostraros lo que es mi especialidad, bueno, lo que es mi especialidad o lo que es mi vicio, que es descubrir qué textos están debajo y por qué se usan esos textos. Es decir, yo no sé nada de Morris más que esto, está aquí, que es lo único que he leído de Morris estos meses. El año pasado me comprometí a hacer un esfuerzo por presentar algo en esta edición. Y entonces, sabiendo que Morris había traducido la Eneida, pues pensé, bueno, pues me leo la Eneida de Morris y a ver qué se puede sacar ahí. Y dándole vueltas, pues no llegaba a ningún sitio. Y entonces, las casualidades del destino, que tiene estas cosas, el destino hoy tiene mucha importancia en esta charla, o va a tener mucha importancia en esta charla. Entré en una librería y pues tenían puesta en la balda esta novela y la tenían puesta tal cual así. No estaba de perfil, sino que estaba la portada mostrada. Entonces la vi, la cogí, noticias de ninguna parte. William Morris, lo leí y me quedé con la duda de si comprarlo o no, y no lo compré y me marché. Y dije, va, pues igual la leo y hago la presentación sobre la novela. Y volví a la librería y ya no estaba. Entonces la tuve que comprar online. Y entonces empecé a leerla y me encontré con ese pasaje. Y entonces dije, ahí va, a mí ese pasaje me suena de algo. Aparece una noche, un olmo, un sueño. Y dije, aquí hay algo que es conocido por mí. Y seguí leyendo la novela, la terminé y me di cuenta de que no era lo que yo esperaba. Digo, esto, lo que tenemos aquí es una alusión al infierno de la Eneida. Tenemos un problema, el libro sexto de la Eneida en concreto. Y teníamos un problema, ¿por qué? Porque no encajaba. La estructura que seguía, a pesar de que... a ver, os voy a poner el pasaje aludido, es lo que está en latín. Bueno, vais a ver un montón de textos, voy a explicar. Esto es otra cosa que le he estado dando vueltas y vueltas porque no quería llenar la diapositiva de textos. Pero, como a mí me gusta demostrar las cosas que yo propongo, mis interpretaciones, siempre parten del texto y de las palabras que están ahí y de las frases que están ahí puestas. Es una cosa que le insisto mucho a los alumnos, que nosotros somos científicos porque aplicamos un método científico y nuestro material de estudio son las palabras. Pues entonces sí tenemos un material con el que trabajar, entonces ese es el que tenemos que utilizar. Y entonces cuando yo hago una interpretación, que es lo que vais a ver aquí, porque lo que voy a hacer es una interpretación, pues me gusta demostrar dónde veo yo esa interpretación. Luego será criticable o no. Y entonces, claro, yo he utilizado el latín, veis aquí, no está siempre en el mismo orden, ¿de acuerdo? Esta versión de aquí es el pasaje de la Eneida en latín,
Esto que tenéis aquí abajo es la traducción que hace William Morris. Esta que tenéis aquí en castellano es la traducción que he utilizado yo, que es la de Juan José Morato, y esta de aquí en inglés pues es el texto original de la novela de Morris. No lo he traído porque lo tengo en PDF y no... Entonces, todo lo que está remarcado es lo que me interesa que os fijéis. Bien, entonces, si os fijáis, aquí hay muchos elementos que se repiten. Esplendida noche, sola sub nocte, sub luce maligna, aquí es verdad que dice bajo una luz maligna, claro, van a entrar al infierno, ¿no? Están Eneas y la Sibila y van a entrar al infierno. La luna en atildado cuarto creciente se mostraba a mitad de su camino hacia el cenit de un enorme y secular olmo y medio ramos annosa brachia pandit ulmus opaca, y de ese olmo cuelgan unos sueños. Y si os fijáis, este pasaje es exactamente igual, o muy parecido, porque luego el personaje resulta que se va a dormir y tiene un sueño desasosegante, que es más o menos lo que le ocurre aquí a Eneas. Y dice, bueno, pues está claro que esto es el infierno, es el libro sexto. Pero no encaja, y no encaja porque la novela, voy a contar el argumento de la novela es la siguiente. Un personaje que no se nombra, pero que es William Morris, porque la novela es autobiográfica, aparece seriada en el The Commonweal en 1890, en un momento en el que los anarquistas se hacen con el poder en la Liga Socialista. Morris no es anarquista y entonces le echan no de la Liga, pero sí que lo... Entonces, en la reunión en la que sucede eso, él sale, vuelve a su casa y no sabemos si pasa esto o no. Al parecer, pues tiene este sueño. Entonces, el personaje en principio es Morris. ¿Qué sucede? Que Morris, el personaje que ha sido expulsado, que ha salido de esa reunión, que tiene el sueño, el que atraviesa ese olmo, ¿no? Que está en las fauces del orco, iba a decir, y bien dicho, porque es el infierno, se despierta y habla con un amigo. Y al amigo le cuenta los sueños. Y entonces el amigo va a contar, como si fuera suyo, lo que le ha sucedido a ese otro, al personaje que ha salido de esa reunión. ¿De acuerdo? Aquí hay una envoltura de personajes. En todo momento es Morris y es autobiográfica. Entonces, lo que hace Morris el autor no escribe la novela seguido, sino que va apareciendo en The Commonweal mensualmente el resultado de dónde estamos nosotros y qué va a ser el futuro del socialismo. Un poco la última de los pasajes de las conferencias que leyó ayer Jorge, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro? Y sitúa la acción del sueño en 1962. Es decir, la noche es 1890 y los acontecimientos que vamos a ver son de 1962. Es decir, es un viaje hacia el futuro, pero es el mismo Londres, ¿vale? Por eso he puesto os habéis fijado que hay dos mapas. Uno es la primera parte y la otra es la segunda parte. ¿Por qué no encajaba con el libro sexto de la Eneida? Bueno, pues no encaja con el libro sexto de la Eneida, no sé ni si voy a pasar el film. No encajaba con el con el libro sexto de la Eneida, porque en el libro sexto de la Eneida no hay un viaje por un río, porque la novela cuenta... sí, hacia atrás. Bueno. Si os fijáis en este mapa, a ver, aquí, si os fijáis en este mapa, en la novela cuenta en una primera parte este recorrido, que es una ida y un retorno, y después en la segunda parte cuenta cómo remonta desde desde Londres, desde Hammersmith, desde donde está su casa, en la realidad, o la casa real, digamos, hasta su casa en Kelmscott, en Oxfordshire. Y es un viaje que él hacía. Entonces va contando ese otro viaje. Entonces, claro, no encajaba. A mí no me encajaba, porque el libro sexto de la Eneida solo tenemos el desfile por el infierno. Vale.
Este es el inicio de la novela. Aquella noche, contaba nuestro amigo, hubo en la Liga una pertinaz discusión respecto de lo que acontecería al día siguiente de la Revolución. Discusión terminada con una viva exposición del respectivo concepto de la futura sociedad en pleno funcionamiento. ¿Vale? Se produjo un gran tumulto y tuvieron que salir. Y entonces él acaba diciendo, si yo pudiera verlo un día y nada más, decía para sí, si yo pudiera verlo. Él no sabe dónde está perdido y necesita un guía. Y todos los personajes que viven una epopeya necesitan bajar al infierno para encontrar el sentido a lo que es el viaje. ¿Vale? Esta parte que tenéis aquí está tomada de esta obra de Thompson, William Morris, y lo que dice es, a las 10 terminó la conferencia y el grupo de Hammersmith volvió a casa en metro. Es decir, eso lo refleja la novela William Morris. Es decir, está haciendo una pseudobiografía de lo que, ¿para qué? Para darle realismo a ese sueño, a esa proyección que hace del Londres futuro cuando haya triunfado el socialismo sui generis de William Morris. ¿Vale? Y eso es lo que explica la novela. Claro, eso no encajaba por ningún lado. Vale. Aquí los textos que hemos visto hasta ahora de la novela corresponden al primer capítulo y aquí esto comienza en el segundo, esto es el comienzo del segundo capítulo. En el segundo capítulo, digamos que empiezan las aventuras y aquí es cuando Morris dice, yo voy a contar lo que me dijo ese amigo mío que había soñado y como sé que es cierto lo que me dijo, pues este sueño es verdad. ¿De acuerdo? Este sueño es cierto. Y entonces empieza a contar, como si fuera él. ¿Vale? Esta es la casa donde se iniciaría el viaje. ¿Vale? El viaje en Londres. ¿Vale? ¿Cómo se inicia el viaje? Él se despierta del sueño y baja al río. Si os habéis fijado, si habéis leído el texto primero que tenía puesto, dice, llega del metro y para despejarse del humo y de la gente, se baja al Támesis y allí dice, pues ojalá pudiera verlo, se despeja, vuelve a casa, pasa por debajo del olmo, se duerme, tiene el sueño y el sueño comienza con descendí al infierno. Perdón, descendí otra vez al Támesis. Vale. El tópico del descenso ya indica, el que haya un descenso ya indica que hay una posible entrada al infierno. Y hay una referencia a otra obra que comienza exactamente igual y es un diálogo de Sócrates y Platón en el que descienden del Pireo, desde la Acrópolis descienden hacia el Pireo, que es el comienzo de la República. Y hay autores que piensan que lo que tenemos en la República es un descenso al infierno. Digamos que, entonces aquí ya veis cómo se van solapando capas de lectura, ¿de acuerdo? Yo no creo que esté tanto la República ahí, pero sí que es verdad que aquí hay un planteamiento político de una Inglaterra ideal, como es la República de Platón también, ¿de acuerdo? Que es una cosa que se repite luego y como vamos a verlo, en la Eneida, ¿vale? En la Eneida, en el libro sexto, pero no solo en el libro sexto, tenemos ese futuro, esa república hecha realidad, ¿vale? Lo importante, y por eso coge, creo yo, se refiere Morris como hipotexto principal a la Eneida, es porque lo que dice Virgilio, y a Virgilio en la Edad Media se le tenía por un mago y por un profeta, es cierto. Lo que se profetiza en la Eneida es cierto. Y entonces, si yo cuento las cosas como las cuenta Virgilio, lo que yo profetizo, si yo soy Virgilio, lo que yo profetizo será cierto. Y ese es el juego que se plantea aquí. ¿Vale? Bien. Aquí lo que tenemos es un pasaje en el libro quinto, ahora salto a la Eneida. El libro quinto está dedicado a los juegos funerarios en honor de Anquises. Anquises es el padre de Eneas. Eneas ya ha abandonado a Dido, ya ha dejado Cartago y marcha a cumplir su destino. Pero no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Como su padre se murió antes de que llegara a Cartago y lo dejaron sin enterrar, pues le van a hacer unos juegos fúnebres para que su alma descanse.
aquí hay mucha tela que cortar, no me voy a alargar. Una vez que se acaban los juegos funerarios, las mujeres, o una sección, una parte de las mujeres, aquí hay que tener en cuenta algo que se suele olvidar cuando se habla. Ya sabéis que la Eneida tiene 2 partes, son 12 libros y tradicionalmente se divide del 1 al 6 y del 7 al 12. Del 1 al 6 sería la parte en que Virgilio imita a Homero, luego el arquetipo contra el que se enfrenta el personaje de Eneas sería Odiseo o Ulises, y en la segunda parte se cuentan las guerras. Entonces el arquetipo que sustituye o que enfrenta, ahí también hay discusión, Eneas es Aquiles, ¿no? O Aquiles y Héctor. Nosotros ahora en el momento solo nos interesa la primera parte. Se suele olvidar cuando se hace esta comparación que así como Odiseo viaja solo, es verdad que viaja con sus compañeros, pero con que él llegue a casa ya es suficiente, porque solo él importa, no importa que sus compañeros no lleguen a casa. Eneas tiene que llegar con compañeros, porque si no, no puede fundar una ciudad. Tú solo no fundas una ciudad. Necesitas, necesitas mujeres, necesitas más hombres para enfrentarte a las tribus a las que les vas a quitar la tierra, y necesitas mujeres, porque si no, no puedes tener descendencia, no puedes asegurar. Entonces, Eneas viaja siempre con los supervivientes de la caída de Troya. ¿Qué pasa? Que llevan ya 8 años dando vueltas por el mar, bueno, 7 años y pico, dando vueltas por el mar, y ya la gente está cansada. Y llegan a Sicilia, que es una tierra de provisión, porque siempre ha sido, hay una tierra de riqueza, y hay unas mujeres que, guiadas por Juno, se rebelan y queman las naves, una parte de las naves. Bien, entonces Eneas se queda ahí sin saber qué hacer, y es la parte del texto que tenéis ahí. Consigue Júpiter desde el cielo mandar que apaguen las naves, porque reza... Eneas reza y entonces apaga las naves, y en ese momento desde el cielo baja, y esto es lo curioso, desde el cielo baja Anquises, se le aparece Anquises y le dice: tienes que venir a visitarme al infierno. Yo habito en el Elíseo, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Yo habito en el Elíseo, en los campos felices. Tienes que bajar al infierno, pero yo estoy en la parte feliz del infierno, ¿vale? Bien, entonces aquí ya vemos cómo va a tener una respuesta esa petición de Eneas de ¿qué tengo que hacer? Exactamente igual que le va a pasar al personaje de Morris. Ojalá pudiera ver yo esto del futuro. Bueno, pues eso a Eneas se le va a enseñar. ¿Y dónde se le va a enseñar? Pues cuando visita a su padre Anquises. Vale. Aquí repetimos el texto. Aquí es bonito cómo traduce, aquí me vais a perdonar, este Ferunt, como lo traduce Morris, es como cuenta el cuento. Ferunt se dice, se cuenta, pero fijaos qué bonito es, como dice el cuento, como lo cuenta el cuento. Y aquí podríamos hablar de qué visión tiene Morris y compañía sobre el papel de los cuentos, etcétera, etcétera, pero eso nos va a desviar. Bien, entonces, él sabe que tiene que bajar, ¿no? Y tiene que cruzar, porque a partir de ese olmo que está, comienza el infierno, sabe que tiene que atravesar el infierno y tiene que llegar allí. ¿Qué ocurre? Que esa parte, bueno, este es un texto que os he puesto, aquí tenéis un cuadro que me encanta, que es preciosísimo. Este cuadro es la Sibila conduciendo a Eneas al infierno, que ese cuadro refleja estos versos: Vivant oscuri sola sub nocte per umbra, perque domos ditis vacuas e inanea regna. Cuenta exactamente, ese cuadro refleja esos versos, los pinta. Bien, aquí lo que os he puesto es, esta es una monografía sobre Eneas, el extranjero, y lo que se explica aquí es la Sibila le está explicando a Eneas por qué está cuál es el papel del olmo. El papel del olmo es: si no existiera este olmo, los hombres no soñarían, estarían dormidos y estarían como muertos. Los sueños serán a veces buenos y a veces malos, y a veces traerán profecías, que sería aquí, ¿no? Y otros transmitirán un mensaje, y cada sueño tiene su secreto que va a ser descubierto. Y ese es el papel del olmo.
Ese es el papel del olmo. Y ese es el papel del olmo también en la tradición literaria. Es decir, ayer cuando hablábamos, cuando se hablaba en las charlas de las pinturas, etcétera, que si hay vegetación, que si no hay vegetación, cuando lo vemos en la pintura enseguida decimos, ah, hay una vid, ¿qué querrá decir? Pues es tal, es cual. Cuando lo vemos en los libros escritos, no. Y tienen el mismo significado. Si yo digo, estos están pasando por un jardín donde hay un laurel y hay un olmo, tengo que ir a mirar qué narices significa el laurel, porque tiene una conexión con una divinidad, que puede ser Apolo, por ejemplo. O el olmo. El olmo, como no da fruto, es nefasto. Es nefasto porque no da fruto. Es verdad que luego con la tradición, como se usa de apoyo para la vid, pues es la representación del matrimonio, porque la vid se apoya en el olmo para crecer y la vid fructifica. ¿De acuerdo? Pero tienen significado y hay que mirarlos, ¿vale? Y, bueno, aquí os he puesto el parecido, la lámina de Andrea de Iorio, lo he puesto porque es muy bonita. Entra por aquí, recorre, da esta vuelta así, por aquí atraviesa el Aqueronte, la laguna Estigia, viene hasta aquí. Estos son los Campos Elíseos, esto es lo que vamos a visitar ahora. Eh, y luego sale por la puerta de los sueños. Hay dos puertas al final del infierno, una que es de marfil y otra que es de cuerno, y entonces hay una que es de los sueños verdaderos y otra que es de los sueños falsos. Y Eneas sale con la sibila por la puerta de los sueños falsos, como sugiriendo que todo lo que ha vivido es mentira. Bueno, eso es no tendríamos que estar aquí hasta morir, es decir, hasta el día de nuestro óbito, y seguiríamos discutiendo. Pero se interpreta que porque Virgilio hace esa salida, el viaje de Eneas no es una catábasis en realidad, sino que es un sueño, que se ha dormido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le pasa al personaje? Entonces podemos pensar aquí que Morris interpreta como un sueño el libro sexto. ¿Me seguís? Vale. Ya os digo que esto ahí se discute mucho, ¿eh? Vale. A ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? ¿Qué cuenta la novela en la segunda parte? Una vez que se termina ese viaje por Londres, ese viaje circular que parece que no llevará a ningún sitio, porque empieza en Hammersmith y termina en Hammersmith. Luego se embarcan y suben. Bien, ¿qué es lo que nos cuenta ahí? Ahí nos cuenta cómo va a ser la organización de la ciudad de Inglaterra una vez que haya triunfado el socialismo. ¿Qué nos cuenta en la segunda parte? En la segunda parte nos cuenta ese viaje que suele hacer con su familia, que realiza varias veces Morris, y nos va contando cómo es la Inglaterra rural ideal de 1960, que es más bien medieval. Bien, pues resulta que hay una conexión interna entre el libro sexto y el libro octavo. En el libro octavo, el río Tíber, Eneas está dormido y sueña con el río Tíber. Y el río Tíber se le aparece y le muestra, le dice, tienes que ir a hacer una alianza con Evandro, que es un rey del Lacio. Tienes que hacer una alianza con Evandro. Y cuando va a hacer la alianza con Evandro, dice, tienes que remontarme a mí, llegar hasta donde está Evandro, y él te enseñará esa Roma que va a ser. Y lo que hace es, llega donde Evandro, y Evandro está celebrando un rito, un sacrificio en honor de Hércules, personaje héroe con el que se vincula a Eneas, está celebrando un sacrificio a Hércules y le dice, bueno, te voy a presentar cómo es mi aldea. Y entonces ese sacrificio está sucediendo en el Palatino, que es donde está el Palacio Augusto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces le empieza a enseñar, aquí está tal, aquí está tal, aquí está tal, y aquí está tal. ¿Qué está haciendo Virgilio? Enseñarle al lector del siglo I antes de Cristo cómo era esa Roma
antes de que fuera Roma. ¿Y qué está haciendo Morris? Enseñarnos cómo es ese Londres o cómo va a ser esa Inglaterra dentro de, teniendo la Inglaterra arcaica, digamos, como me permitís, cómo es la futura y al revés. Está actuando al revés que Virgil. Y entonces ahí dije, aquí está. Lo que ha unido es el 6 con el 8. Porque hay una vinculación inherente entre el 6 y el 8. Hay una profecía. Ahí se muestra Roma. En el libro sexto se muestra a los héroes, a los reyes que va a haber, a los generales que va a tener, a los guerreros que va a tener. Y en el octavo se muestran los palacios que va a tener, la administración que va a tener, etcétera, etcétera. Y eso es lo que muestra el libro, en dos partes. El viaje a ninguna parte, digo el viaje a ninguna parte porque hay una autora que dice esto es como un viaje a ninguna parte, ¿vale? Es este, y esto se corresponde con el libro sexto, y cuando remonta el Támesis se refiere al libro octavo. Esa parte la vamos a dejar para que la estudiéis, hagáis TFGs, TFMs, etcétera, porque si me puedo hacerlo yo no termino otras cosas, ¿vale? Pero ahora vamos a terminar con la parte esta. ¿Y por qué creo que se puede interpretar esto así? Bueno, pues por muchos elementos. El primero es el siguiente, y iba a decir, es un homenaje a Jorge, no es un homenaje a Jorge, pero va a salir un autor muy querido por Jorge y muy querido por la hermandad. Desciende al río a bañarse a la mañana siguiente. Esto es el sueño, ¿eh? Desciende al río a bañarse, se baña. No reconoce los sitios, pero le parece que está todo como más limpio. Esto no es mi Támesis. Estoy en el Támesis, pero como que no es. Y entonces aparece un barquero, un chico guapo. Dick se llama. Y dices, coño, Caronte, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿qué haces ahí bañándote? Pues, venga, ¿quieres cruzar al otro lado? Pues crúzame al otro lado. Y se cruza al otro lado. Y entonces eso es el paso de la Estigia, de la laguna Estigia. Le dice, tú eres extranjero, porque con esas ropas le parecen feas las ropas. A Dick le parecen feas las ropas de Morris. Eso pasa en el infierno. A Eneas le reconocen todos, uno, porque está vivo, y los demás están muertos, y dos, por la forma de andar, y tres, por la ropa que lleva. No es apropiada. Claro, ¿qué hace un vivo ahí? ¿No? Y entonces le pasa exactamente lo mismo a Morris en el infierno, en ese Londres futuro. Y entonces le dice, ¿quieres desayunar? Porque, venga, nos vamos a la casa de los huéspedes. Y van a la casa de los huéspedes. ¿Y qué hay en la casa de los huéspedes? Entra, hay unas chicas muy guapas, todas tienen un porrón de años, pero aparentan la mitad. Es decir, ¿qué chica más guapa? ¿Cuántos años tiene? 42, pues aparenta 20. Claro, ya te está diciendo, esto es el paraíso. Que sí. Y se sienta a desayunar y ve esa placa. Dice, huéspedes y ciudadanos, en el emplazamiento de esta casa de los huéspedes estuvo en tiempos la sala de conferencias de los socialistas de Hammersmith. Ahí va, donde empieza la novela. De esa sala salió. Bebed un vaso en su memoria. Mayo de 1962. Ya nos ha localizado. Ya sabemos dónde estamos, ¿vale? Pues esto es, por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega al llanto duradero, por mí se llega a la perdida gente, me hizo el alto hacedor. Es esa. Ya nos ha situado utilizando... ¿Y qué sucede en la Divina Comedia nada más entrar? Que entramos al infierno, que entramos en el limbo. Entramos en el limbo, que es donde habitan los personajes que no han conocido a Cristo, que no han sido bautizados. Y por tanto no pueden estar ni en el purgatorio ni en el paraíso. Y no simplemente porque como es a través de mí se va al Padre, pues como no han conocido a Cristo, no están bautizados, no pueden, tienen que estar ahí. Y entre ellos, y fijaos aquí, es difícil expresar la emoción que experimenté al leer estas palabras. Y fijaos, está haciendo un juego, está cambiando él. Estas palabras en color oscuro sobre el dintel vi escritas en una puerta, maestro, dije, su sentido es duro, ¿no? Le da la vuelta. Vale. ¿Y a qué personajes conoce en el limbo? Bueno, en el limbo sucede una cosa, que es que los campos elíseos del libro sexto están en el limbo, eso es el limbo. Se ve una ciudad de siete murallas en la que están, ¿quiénes? Los poetas, los que no tienen esperanza, están tristes porque no tienen esperanza, es una de las virtudes teologales, ¿no? La esperanza.
Y como no tienen esperanza, pues viven tristes. Pero ¿quiénes están ahí? Está Ovidio, está Horacio, está Homero, está Lucano. Y ese es el pasaje. Y entonces aquí lo que está haciendo Morris es como Virgilio hace con Dante, Dick hace con Morris. Y ahora vais a decir, ¿y Dick qué? Pues porque Dick es Dickens. Lo siguiente que va a hacer cuando abandona el palacio, la casa de huéspedes, es descubrir que hay unos niños que no se parecen en nada a los niños de... Y entonces hace... Esto es de una novela de... ¿Quién se encargaba? ¿Quién dibujaba o quién retrataba a los niños? ¿Qué escritor? Dickens. Y esto lo he leído, no sé si será así, yo confío en que sea así, entre otras cosas, porque conviene para mi intervención, que Morris llega, se hace socialista, como decía Jorge ayer, ya con una edad provecta, con alrededor de los 50 años, como el Quijote, más o menos. No me mires así, Margarita, que estoy de broma. Con lo de... eh, él llega al socialismo porque se da cuenta de que la gente se muere de hambre y eso es indigno. Y porque lo lee en Dickens. Dickens es uno de los escritores que él sigue. ¿Veis cómo va el juego? Dick, a partir de este momento, deja de ser Caronte y se convierte en la Sibila. Y entonces dice, te tengo que llevar donde mi bisabuelo, que es un anciano de 150 años, que te explique cómo se ha producido, tú que eres extranjero, que te explique cómo vivimos aquí, porque Morris en todo momento oculta que él viene del pasado. Él es un inglés que ha estado, no sabemos dónde, en qué parte del mundo, y ha vuelto a Inglaterra después de unos años. Y esa es la razón por la que va vestido. Y no sabe los cambios que se han producido en Inglaterra. Pero en ningún momento dice que él viene del pasado. Claro, lo hubieran echado por loco, ¿no? Y entonces le dice Dick, bueno, te tengo que... Y entonces empieza el viaje. Empieza el viaje por el paraíso. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que se encuentran? Bueno, pues lo primero que se encuentran es una multitud de carros en los que había hombres. Bueno, llegan a un mercado, llegan a un mercado, cruzan el mercado y se encuentran esto. Y fijaos aquí, nos encontramos en aquel momento entre una multitud de carros en los que había hombres, mujeres y niños, todos robustos y muy bellos, muy lindamente vestidos. Y dice Morris, quiero decir que no veo a la gente de campo que esperaba encontrar en un mercado. Son distintos estos. Bueno, pues, ¿qué sucede en los campos elíseos? Ah, que es que se me ha olvidado deciros, perdón. Con la vinculación hacia atrás, con el salto hacia adelante, con Dante, se me olvidó deciros que el palacio de Hammersmith, la casa de los huéspedes, es el equivalente al palacio de Perséfone, que es donde empiezan los campos elíseos, que es donde Eneas deja el ramo de oro, hace una libación y puede pasar a los campos elíseos. Es decir, hay que pasar por ese edificio que aparece citado en el limbo, y que aquí lo representa la casa de los huéspedes. Y entonces ya sabemos que estamos entrando en el paraíso, porque el paraíso es un jardín rodeado de un muro, protegido y un sitio hermoso. Y esto es la tierra de la felicidad. Y aquí está. Dice, llegan al mercado campesinos, pero no son campesinos. Dice, sí, son los campesinos que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces fijaos bueno, pues, si mirad el texto latino, ¿no? De venere locos laetos. Llegaron a los lugares alegres y a los lugares verdes amenos, esto lo vamos a dejar para luego, de los bosques afortunados. De los bosques afortunados. Y Morris está diciendo todo el rato que el bosque ha recuperado su espacio en la ciudad. El bosque ha recuperado su espacio en la ciudad. Hay una simbiosis entre los edificios y el bosque. Han hecho una Green Capital. Otra. Secundaria. Sí, no la premió Heineken, pero sí. ¿Sí? Vale. ¿Me seguís, no? Vale. Bien.
Fijaos en esto. Dice, Dick me dijo, he aquí una particularidad de Kensington. Sigue el viaje, ¿eh? Vamos a ir hasta el Museo Británico, no os lo he dicho. Vamos a hacer todo el recorrido hasta el Museo Británico, que en el Museo Británico es donde vive ese anciano. No tiene la obligación de vivir allí, vive allí porque le gusta. Porque hay libros, hay cuadros, hay arte, y él está a gusto ahí. Pero no tiene por qué vivir ahí. Anquises no tiene un lugar en el Eliseo donde vivir. Puede vivir donde él quiera dentro del Eliseo. No todas las almas en el Eliseo pueden hacer eso, ¿eh? Pero la de Anquises sí. Y entonces, bueno, pues gente viven casi amontonadas porque aman la poesía de los bosques. Me diréis que esto no es Tolkien. A nuestro paso vimos gentes que cruzaban por nuestro camino. Y fijaros el texto o en latín o en inglés, a la traducción. Es exactamente lo mismo. Lo que Morris va a contar en 10, 12 capítulos, Virgilio lo cuenta en 43 versos. Pero está todo exactamente igual. Se encuentra con un grupo de niños. Hay un grupo de jóvenes luchando en la palestra, ejercitándose. Los niños cantan. Hay un grupo de almas alrededor de Museo. Museo es un discípulo de Orfeo. No se sabe si es el maestro de Orfeo, el discípulo de Orfeo, el primo de Orfeo, no importa. Es un músico que inventó unas estrofas, etcétera, etcétera. Museo llama a qué llama al nombre del British Museum en este caso, pero puede ser el Museo del Prado, ¿no? Y se repite una y otra vez, una y otra vez. Todos los elementos están ahí, más desarrollados, evidentemente, porque es una novela, menos desarrollados en la Eneida, porque a Virgilio, Virgilio lo que quería es el encuentro entre Anquises y Eneas, para que Eneas comprenda por qué está sufriendo lo que está sufriendo. ¿Entendéis? Lo mismo le pasa a Morris. Tiene que llegar al anciano para que el anciano le cuente qué es lo que ha ocurrido en los 70 años que hay de diferencia de distancia entre 1890, que es cuando se escribe la novela, a 1962. Tenemos que lo cuenta del revés, es del futuro hacia abajo. Mientras que, pero al remitir a esta obra, lo que está diciendo es el destino, es el destino, es el destino, porque eso es la Eneida, el destino. El destino de Roma. Roma existe porque estaba destinado a existir. Y ese es el convencimiento que tiene Morris. Esto tiene que existir. ¿Sí? Fijaos aquí esto lo que os decía. Ya terminó la charla, ¿eh? Ahora, como hay 250 no, pero 149 diapositivas sí, y me las he currado, os las vais a ver. No, no es broma. Fijaos aquí. Fijaos aquí, no. Fijaos aquí. Esto es muy bonito porque dice: cada casa estaba rodeada de un jardín reposante en flores. Los mirlos cantaban entre los árboles. No he mirado la función de los mirlos, ¿de acuerdo? Frutales todos, salvo laureles y algún grupo de tilos. Vale, los laureles tienen que ver con los romanos, pero los tilos son, en principio, son, iba a decir ignífugos, no son ignífugos, son protectores ante los rayos. ¿Sí? Y, bueno, ¿a dónde le gustaba viajar a Morris? A Roma no. A Islandia. Bueno, pues los tilos son sagrados para los escandinavos. Fijaos en la parte de abajo. Esto es súper bonito porque indica una inteligencia. Dicen que esta obra le falta cohesión porque como la va publicando para un periódico, digamos, pues que no está bien trabajada, etcétera. Bueno, no lo voy a discutir, pero aquí hace una cosa que es muy bonita, a mí por lo menos me parece, o yo la interpreto así, me parece que es muy bonita y es muy inteligente lo que hace. Fijaos, dice: de la parte meridional arrancaba un paseo sombreado por grandes y vetustos perales. Vale, ¿qué significan los perales? ¿De qué tiene forma una pera? De bombilla, muy bien. Pero, pero no, de mujer. Y entonces los perales están relacionados con el amor. A veces son positivos y negativos, dependiendo de la visión del amor, bueno, más bien de la visión de la mujer que uno tenga. Pero sí simbolizan, uno de los significados es el amor. Bueno, pues lo primero que van a hablar cuando se encuentren en el Museo Británico, el anciano, del que no sabemos el nombre, y Morris,
es de la relación de amor, cómo gestionan las relaciones de amor de los matrimonios. Porque resulta que Dick, que le ha llevado al Museo Británico para que conozca a su anciano bisabuelo, tiene otra idea detrás. No lo hace por bonomía solo. Es que resulta que en el Museo Británico está Clara. Y Clara es la madre de sus 2 hijos. Están divorciados, estuvieron casados y están divorciados, pero ahora están enamorados de nuevo y se quieren volver a casar. Y entonces, por eso le lleva. Es otra de las razones por las que le lleva. Y eso es lo que se apunta aquí. El siguiente capítulo, lo primero que le explica el anciano es cómo son las relaciones de amor. Que las mujeres los hombres se pueden casar, no casar, no, las parejas pueden casar, no casar, si se casan se pueden divorciar, porque todo tiene que ser feliz. Un poco, bueno, pues un idealismo absoluto, ¿eh? Pero sí, es de un idealismo absoluto, pero tiene ese punto. Fijaos, ¿eh? Como... Bien. Ayer te comentó Jorge que Morris pues, sufrió algunas palizas por defender, asistió a esa matanza en Trafalgar Square. Bueno, esa matanza, sí, bueno, hubo muerto. En el viaje se encuentran con un anciano que es, bueno, aquí, antes de llegar al Museo Británico, llegan a Trafalgar Square y luego atraviesan, no sé muy bien cómo se dice en inglés, pero es Long Acre, será, ¿no? Long Acre, pues Long Acre, será, ¿no? No sé, que es la foto que se he puesto. Bueno, se encuentran con un anciano que tiene unos 90 años, pero aparenta unos 40. ¿Sí? Y este es el que le cuenta lo que sucedió en Trafalgar Square. Y como Morris ha estado allí, casi se le escapa que él estuvo allí y que lo que cuentan los libros de historia que ha leído ese señor no es cierto. No es el papel del anciano contar eso, descubrir a Morris, sino situarle, como hace Museo, en el camino para que entienda dónde va. Sí. Vale. Ya no sé de dónde voy. 2, 3, 4, 5. Vale, aquí lo que os quería demostrar es... voy a volver para atrás. Aquí lo que os quería demostrar es... tiene que ver con lo del amor. Según Servio es uno de los comentaristas más importantes, es un comentarista de la antigüedad, pero es de los más importantes sobre Virgilio. Y entonces él va interpretando la Eneida, interpreta toda la obra de Virgilio, no solo de Virgilio, tiene de más, pero, perdón. Al interpretar la obra de Virgilio, lo que dice es que aquí esto es lo que os he contado antes, ¿no? Que no tiene residencia segura, que los lugares a menos tiene que ver con el amor. Eso es lo que dice. Aquí tenemos, esta es la referencia del verso, amena directa virentia, ¿no? Los verdes fuertes, lugares amenos, ¿no? Amenos, lugares vigorosos. Y esta es mi traducción, ¿vale? Amenos, lugares vigorosos. Y está mal utilizado. Amenos, en definitiva, los que muestran o proveen solo amor. Amenos significan los que muestran o proveen solo amor. Ahí esto puesto mostrar o proveer porque no tengo claro cómo interpretar este praestant, que puede ser las dos cosas, ¿de acuerdo? Si hay una barra es porque puede ser cualquiera de las dos. Elegid la que más os guste. Como dijimos arriba, y aquí os he puesto infras para que bajéis la cabeza aquí y vayáis a la referencia del verso 764 del libro quinto, que es donde se le aparece a Anquises, dice, Amoena son los lugares, ¿no? Amenos son los lugares plenos de la sola voluntad, o deseo, o goce, o placer, como si fuera amunia, de donde no se extrae, amunia significa que es de donde no se extrae ningún provecho o ningún fruto, de donde también llamamos inmunes a las que no son eficaces, excelentes a lo que no. Es decir, los lugares amenos tienen que ver con el amor. Y eso es de lo primero que hablan. El cielo, perdón, el Elíseo, el paraíso, es el lugar del amor, el lugar
que haces lo que te gusta. Porque eso, en el Elíseo romano, las almas que están ahí hacen lo que les gusta. Que les gusta luchar, lucha, y a que le gusta cantar, canta. ¿Vale? Y son todos felices. Mientras están ahí durante 1000 años, que luego tienen que beber el agua del leteo para poder volver a la vida. ¿Vale? Y fijaos aquí como dice, si tanto hay, porque claro, ahora, ¿por qué he puesto Orfeo y Eurídice? Bueno, ¿porque es de un prerrafaelita? No. ¿Y porque el cuadro es bonito? No. ¿Para no aburriros con tanto texto? Sí. ¿Por qué Orfeo y Eurídice? Bueno, porque Orfeo y Eurídice es el primer descenso por amor. También hay una referencia ahí. Eneas baja por amor. Dante baja por amor. Todos bajan por amor. Hércules no baja por amor, pero baja a rescatar un alma que bajó por amor. Que una mujer que Dios muere en lugar de su marido porque le ama tanto y él tiene tal terror a morir que ella baja, o sea, es decir, muere por él, se cambia una vida por otra, ¿vale? Es una tragedia de Eurípides, Alcestes, ¿vale? Entonces aquí está, si tanto es el amor de tu alma, si tanto deseo tienes de bajar y ver 2 veces eso le dice la Sibila, pues ala, ven conmigo, ¿vale? ¿Y qué es lo que le cuenta? Y estamos terminando ya, ¿eh? ¿Qué es lo que le cuenta? Esto lo tengo que leer porque no me sé los capítulos de memoria. ¿Qué es lo que le cuenta Anquises a Eneas cuando se encuentran? Porque Eneas ha bajado por amor a su padre, porque le ha pedido a su padre que baje. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, pues la historia de Roma. Cuenta la historia de Roma. Cómo va a haber unos reyes, luego va a haber unos reyes etruscos, luego van a llegar las guerras, luego ese que ves corriendo por allí va a ser Julio César, ese que está por allí es Augusto, ese que está allí es el nieto de no sé quién, le cuenta la historia de Roma. ¿Vale? ¿Qué le va a contar este? ¿Dónde está? Tengo aquí. 14, 15. Vale, esto lo voy a leer porque no me lo. ¿Qué es lo que le va a contar el anciano a Morris? Pues le va a contar lo siguiente. En el capítulo 10, Questions and Answers, en el que se explican la educación, la organización social y las diferencias entre las clases privilegiadas y las que no lo son. En el capítulo 11, Concerning Government, se habla acerca de la organización y las labores del gobierno. En el 12, Concerning the Arrangement of Life, se habla sobre las costumbres y la moral. En el 13, Concerning Politics, este es muy gracioso porque dice no hay política y no, ya está, ese es el capítulo, no hay política, la política solo trae problemas, no hay política. ¿Sí? El 14, How Matters Are Managed, en el que se explican las relaciones internacionales. En el 15, on the lack of incentive to labor in a communist society, y si os fijáis son las conferencias que teníamos ahí en los títulos. ¿Vale? En este capítulo es necesario porque parecería que no hay ningún incentivo para trabajar en una sociedad en la que uno no se va a hacer rico, ¿no? ¿Para qué trabaja? Pues para ganarse la vida, pero si te van a dar de comer exactamente igual sin trabajar, ¿para qué vas a trabajar? No hay ningún incentivo. Ese es el planteamiento de Morris. Sin embargo, para Morris sí la hay, porque el incentivo es la propia vida, la dignidad de la vida. La dignidad del trabajo es ganarte la vida. Esa es la idea que tiene él detrás, ¿no? En sus palabras, esto es la cita del texto. La recompensa de la creación, la gracia de Dios, que dirían en otros tiempos. El siguiente capítulo es How the Change Came, que es cómo se produce la revolución. Y ahí se cuenta cómo se produjo la revolución. ¿Vale? Este es el más largo y explica las razones de por qué y cómo y cuándo se produjo ese cambio, que fue en 1900 y pico. No nos vamos a parar porque no nos interesa. El siguiente capítulo, el 17, es The Beginning of New Life, que es cuando que se produjo cuando comprendieron el cambio de vida, se produjo cuando comprendieron que el mejor modo de vida es el de la fe, el de la fe en la ininterrumpida conexión de la vida de los hombres
que trajo la felicidad, la conexión entre los hombres, la mancomunidad, que comentaba ayer Jorge. Así que hace un recorrido paralelo al que hacen Anquises y Eneas, porque ¿en cuántos capítulos hay? 8. ¿En cuántas partes se puede dividir según Servio lo que le enseña Anquises a Eneas? En 8. O sea, todo está... ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué utiliza la Eneide? Con esto termino. ¿Por qué utiliza la Eneida Morris? Bueno, la Eneida la utiliza Morris, puedes decir, porque hizo una traducción. No solo hace una traducción, luego hace una edición con grabados. Creo que no la termina, pero la inicia. No sé, esto no lo tengo muy seguro, pero hace una edición con hace la Eneida grabada, de su traducción la Eneida. Su traducción causó mucho revuelo porque la pusieron un poco a pingar. Aquellos latinistas de pro, pues lo que hicieron es, este nos pisa el terreno. Yo no voy a decir si es buena o mala, mejor o peor, no me importa, porque él hace con una intención. Su intención, por un lado, es utilizarla para causar un revuelo político. No es el primero. Hay un autor, un traductor en 1600 y pico, John Ogilvy, que hace eso. Utiliza la Eneida para provocar un cambio, digamos que para remover el avispero político, para posicionarse políticamente. Él hace eso, Morris. Lo utiliza por otro... Si veis, las novelas históricas de Morris se escriben también en este periodo, en el de 1890, así. Y tiene mucha parte de la Eneida. Y tiene mucha parte de la Eneida porque Morris está convencido que los pasajes que la arqueología real de los pueblos o del pueblo romano antiguo, antes de la conexión de la contaminación, antes de la absorción de los elementos griegos, están en la Eneida. Que se pueden encontrar los elementos primigenios de la romanidad. Eso por un lado. Por otro lado está que y esto lo utilizan, todos los que utilizan la Eneida la utilizan por esta razón. Porque hay una translatio imperi. Es el paso, la cesión del gobierno, del mando, del imperio del mundo. Y es desde los griegos a los romanos, de los romanos a Inglaterra. Y a Inglaterra socialista. Está justificado, porque es lo que es la Eneida. La Eneida es cómo se justifica que Augusto esté en el poder, que haya conseguido renovar Roma, hacer una Roma nueva y justificar el imperio. Y entonces la Eneida se ha utilizado muchísimas veces así. Y en esta época que hay lucha para ver cuál es mejor, si es mejor Homero que Virgilio. En eso suele salir perdiendo Virgilio, ¿no? Bueno, porque me voy a ahorrar comentarios. Pero lo que hace Morris es decir, sí, pero lo podemos utilizar de esta manera, porque se ha utilizado otras... Y entonces lo que se está justificando es el poder de esa nueva Inglaterra que él espera que sea. ¿Vale? Bueno, no sé si me paso de tiempo, supongo que sí. Creo que eso es todo. Aquí os he puesto lo del laurel. Lo del laurel es porque son los campos de los pueblos del Laurente y son los pueblos latinos, ¿vale? O sea, fijaos, no es, el laurel tiene vinculación con Apolo, con el dios del amor, con el dios de la curación. Apolo se enamora de Dafne, Dafne es laurel en latín, ¿vale? Entonces, veis todas las conexiones que hay, todos los textos que están detrás. Bueno, pues aquí, cuando él pone un laurel y un tilo, no los pone porque ¿qué muestra él en sus novelas? ¿Qué es Inglaterra? ¿Cuál es la historia mitológica de Inglaterra? Pues la fusión de lo romano y de lo nórdico que ha venido, de lo sajón. Eso es lo que está en sus novelas. Y eso es lo que... Y esto para otro día. Cuando Tolkien dice More to Morris, que él debe mucho a Morris, no debe mucho a Morris, esto es mi opinión, no debe mucho a Morris porque en las novelas históricas
o pseudohistóricas de Morris se utilicen elementos. No, es porque le dice cómo utilizar la Eneida. Le dice cómo utilizar la Eneida. Que Tolkien veía en Beowulf. Y eso sí que va para otra cosa porque ya está comprometido. ¿Dónde está la Eneida en Beowulf? Eso está ya comprometido. Bueno, creo que era eso todo. Aquí otro de los ensayos aquí veis el Tíber, cómo se le aparece a Eneas en el sueño, ¿no? Y cómo se vincula con el libro sexto. Esto es lo que he leído. Aquí tenéis el fin del viaje. Aquí está May Morris. Esta es la ciudad perdón, la casa de campo, por cierto, que aparece en una novela, en la última novela de Mercedes Aguirre, que la tuvimos de invitada el año pasado, pues aparece en su novela. Y ya está. Creo que eso es todo, ¿no? Sí. Ah, no, esto era el final. Esto era el final. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Alex. No te has pasado de tiempo porque hemos empezado muy tarde. No sé, no he controlado. Así que nada. Me he fiado de ti. No sé si bien o mal, pero me he fiado de ti. Una vez. Bueno, ¿hay alguna pregunta para Alex? Estival. No, sí. Pero si no puedo. Sí. Estabas hablando de lo de remontar el río y William Morris tiene otra de sus novelas que se publicó últimamente, que lo estaba buscando porque me estaba sonando muchísimo, y es la de Sandra Flor, que es lo mismo, el río se desborda y se para a un samán que se tiene que subir poquito, tienen que remontar el río y lo que les va ocurriendo a lo largo de esa remontada, parándolo también un poco del futuro de los pueblos, y puede ser también, pues eso, relacionado con lo que has dicho tú lo que has venido comentando a lo largo de todo en la ponencia. No sé si has leído algo al respecto. No. De todos modos, aquí la conexión con el libro octavo yo creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer porque lo que nos muestra aquí es cuando se le aparece, está dormido, Eneas está dormido y se le aparece el río Tíber y entonces le dice, tienes que remontar el río. Es muy bonito como lo cuenta, bastante más bonito que como lo estoy contando yo. Y las imágenes son iguales o muy parecidas. Como no os he puesto textos de la segunda parte de la novela, me tenéis que creer. Pero los términos son muy parecidos. Pero creo que aquí remontas el río para descubrir cómo es ahora lo que va a ser luego Roma. Y va viendo por el camino, es verdad que va viendo Eneas no ve nada hasta que llega donde Evandro. Sí que van contando cómo remonta el río, cómo se enfrenta a las corrientes, a las olas que le viene, porque el Tíber lo ponen bastante dificultoso, ¿no? Pero en el caso de Morris, yo creo que Morris describe uno de sus viajes que hace él y entonces lo que va contando es cómo le gustaría a él que fuera esa Inglaterra, ese campo entre Londres y Oxford, como en esa Inglaterra ideal que él tiene en la cabeza de elementos medievales. Entonces lo que está haciendo es hacer lo mismo que Virgilio está diciendo al romano. Porque la técnica de composición de Virgilio es que lo que es historia real, se cuenta como fábula, como mito. Y entonces, al que lo escucha, lo ve como profecía. Y lo que es leyenda, lo que es creación de Virgilio, eso se cuenta como si fuera historia. La aparición en el sueño del Tíber, que baja al infierno,
Las naves en Sicilia se convierten, las naves que queman las mujeres se convierten en aves que vuelan al cielo. Eso se cuenta como si fuera historia, mientras que lo que son elementos históricos se cuenta como si fueran leyenda. Y yo creo que Morris hace lo mismo, pero con el cambio temporal, que no es hacia el futuro, sino que es hacia el pasado. Es decir, Virgilio coge del pasado aquí, y ¿ves? Estos edificios que estás viendo tú delante, lector, estaban ya allí. Y lo que hace Morris es, esta porquería que tenemos delante, pues va a ser así. Porque los dos tienen el destino, están convencidos de eso. Y como Roma estaba predestinada, esta Inglaterra está predestinada. Es como si fuera la novela del destino, del fatum. Yo creo que por eso se puede interpretar así. No digo que lo sea, pero yo creo que se puede interpretar así. ¿Alguna pregunta más? No, dila, No, hazla. Jorge. No me dejes así. Ahora aquí hay alguien que no. Aquí hay alguien que no quiere preguntar por no perder un café. No, estaba pensando en lo poco que a diferencia de otros textos, pero esto ya fuera de la Eneida en general, lo poco reconocida que es, a ver, lo que quiero decir, que pensamos mucho más, no sé si lo has dicho tú, Homero gana a Virgilio. Es decir, la Eneida no es un texto en el que lo tengamos tan presente en muchas ocasiones. Es decir, al final acaba siempre una versión simplificada de, bueno, lo que escribió a mayor gloria de sus mecenas. Y tengo un poco la sensación de que se ha quedado como una obra mucho más reconocida a lo largo de la historia en algún momento, pero que no sé si a fecha de hoy la valoramos un poco en ese sentido. De eso la culpa la tiene la filología clásica alemana. No, a ver, la filología clásica la crean los alemanes, pero tiene que ver con los alemanes. Los alemanes, aquí hay un conflicto religioso. Aquí hay un conflicto religioso. Es cierto, es parte de ahí. La Eneida representa a Roma y Roma representa a la Iglesia Católica. No quiere decir que en toda Alemania sea protestante, pero una parte sí. Esto es otra cosa que se nos suele olvidar. Pero es algo parecido a lo que hace Morris, y es algo parecido a lo que hace Tolkien. En este caso lo hacen los alemanes y luego lo heredan los ingleses. Pero es porque tenemos que demostrar que nosotros tenemos un pasado que nos diferencia de... Claro, es que se enfrentan al Imperio Español, que lo tienen delante. Y el Imperio Español en todo momento reconoce que es Roma, o que proviene de Roma. Ha habido un paso, una traslatio imperi de Roma a, bueno, iba a decir Madrid, a Toledo, Valladolid, a donde sea, dependiendo del momento, a donde sea, dependiendo del momento histórico. Y entonces, Alemania se empieza a configurar como nación en 1800, que es más o menos cuando empieza a surgir también pues, la filología, etcétera, etcétera. Y entonces tienen que buscar referentes y no pueden buscarlos en el latín. ¿Por qué? Porque entonces es como justificar, no te diferencias de que está al lado. Entonces voy a buscar mis ancestros. ¿Y a dónde se van? Pues a Noruega. ¿Dónde se van los ingleses a buscar los ancestros de los sajones? Pues a Dinamarca. Y entonces, claro, si lo antiguo, si lo primigenio es mejor por ser primigenio, y la Eneida es una reelaboración, y esto muy entre comillas, de de la Ilíada y la Odisea, encima es el libro que ha sido trabajado una y otra vez en latín, y tenemos a Homero, pues es mejor Homero. Es mejor Homero, porque es el primigenio. Por eso es tan curioso que diga Morris, no, si los elementos de la Roma primigenia tienen que estar en la Eneida. Y ese peso de la filología alemana, porque es la primera y es la que más
potente durante muchísimo tiempo, ha hecho que todos digamos que es mejor lo griego por ser griego. Entre otras cosas porque los dorios eran germanos, según ellos. Luego tienes ahí una vinculación política evidente. Yo no creo que se pueda decir que una obra es mejor que otra, pues, sinceramente. Es muy difícil de justificar que una obra de arte es mejor que otra. Muy complicado. ¿Por qué va a ser mejor Homero? No, es que es más antiguo. Y las técnicas de composición que tiene Virgilio no las tenía Homero. Y las técnicas de composición que tiene Cervantes no las tenía Virgilio. Las técnicas de composición que tiene Dante no las tenía Virgilio. Porque va evolucionando según va evolucionando la sociedad, va evolucionando el arte y vas incorporando técnicas que no estaban. No, es que es mejor porque es más antiguo, ya, porque te interesa a ti, para justificar que tú no eres eso que es el imperio que está ahora. Y me da igual que sea el francés, que el inglés, que el chino, me da lo mismo. Y eso es lo que está detrás. Por eso es mejor, porque los griegos son originarios. Pues muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Es mejor, Ay, una perdón. pregunta tonta, ¿es mejor un Ford de 1920 o un Ford del 2021? Pues eso. Claro, es que hay cosas que esto lo digo porque lo pienso sinceramente. No, es muy difícil de justificar esto es mejor porque, ¿por qué? Pues porque te gusta más a ti. Pues vale, pues muy bien. Entonces, como tú eres la autoridad, entonces sí. Pero es porque yo lo digo, no. Vamos, pero bueno. Ya está. Pues muchas gracias, Alex. A vosotros.